Sí. Hello, hermana. Hola. ¿Lo va a subir, por favor? Voy a grabar ahorita y después. Hermana, que Dios la bendiga. Bendición, hermana. Dios les bendiga, bienvenida. No trajo el libro, dice, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Cuándo no? Tiene que estar con la mente bien clara. Poner a un lado otros temas que tiene la mente para concentrarse en esta materia. Sí. Sí, para concentrarse en este libro hay que tener la mente bien clara. Sí. Bueno, hermanos, vamos a orar y que sea Dios quien nos dé la oportunidad en esta tarde de que algo nuevo aprendamos. De eso se trata, de que aprendamos siempre cosas nuevas. Denme un versículo de la Biblia donde dice que tenemos que renovarnos. Romanos. Creo que capítulo 11. Dios lo bendiga. 12. Ajá. 12:2. Ese es un versículo clave para el estudiante. El estudiante lo que hace es, nos estamos renovando constantemente. Si el estudiante no se renueva constantemente, se va a quedar pegado solo en una cosa. Cuando yo estudiaba, a mí me gustaba mucho idiomas. Ya cuando ustedes quizás estudiaron no estaba esa clase. Y también sociales, y me quedaba pegado y no avanzaba en las otras materias. Entonces uno tiene que avanzar en diferentes cosas, como dice, hay otro versículo que dice también que todo hombre tiene que estar capacitado para toda buena obra. Amén. Y tenemos que estar capacitados para interpretar, no como lo han hecho históricamente, sino que ahora tenemos un conjunto de la historia, porque la Biblia es una biblioteca que contiene, la biblioteca que nosotros tenemos contiene 66 libros para interpretarlos. Oramos, hermanos, en esta hora. Poderoso y amado Dios, en esta tarde le damos gracias porque nos permite, Señor, el haber llegado hasta este lugar para continuar, Señor, hablando de su palabra, y ayúdanos, Dios mío, para comprender su palabra, para poder discernir su palabra, interpretar su palabra, Señor, poder aprender a sacar la exégesis de su palabra, Señor, los contextos, Padre, para que podamos tener claridad de lo que estamos hablando. Bendice a los hermanos y hermanas que ya están aquí, los hermanos que vienen en camino también, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito Dios. Página 41. En el libro vayan a la página 41, por favor. Buenas tardes, hermana. Que el Señor la bendiga. Cuando estén en la página ya 41 me avisan. Ok. Bueno. Necesitamos oxigenarnos. Haga un ejercicio en esta hora. Si se ponen en pie, los voy a invitar a que se pongan en pie. Respire lo más que pueda profundamente y mantenga un poquito el aire que suba hasta el cerebro. Y sáquelo despacito. Una vez más.
Una vez más. Qué rico. Y la última vez. Listo. Uf. Cuando anden cansados, hagan ese ejercicio. Cuando anden así, cuando anden bien cansados, párense un ratito a lo que están haciendo y hagan ese ejercicio. Mándenle oxígeno suficiente al cerebro. No somos intérpretes del cerebro, pero ya sabemos que sí funciona. Y si no, preguntémosle al doctor, aquí Pastor Roberto. Él sabe lo que ponen a hacer a la gente en el hospital. Sí, amén. Así de que, hermanos, ahora vamos a hablar de la historia de la interpretación bíblica. Esto tiene mucha historia. Los judíos la interpretaron y sacaron la exégesis judía antigua, tuvieron su propia interpretación. Y comenzamos ahí, vamos a darles ese primer punto. ¿Cuál fue la interpretación? Yo sé, y les voy a preguntar si han llegado a este capítulo, porque ustedes no estaban preparados para este capítulo, pero lo vamos a hacer todos juntos en esta hora. La exégesis judía antigua era especialmente en la interpretación de la Torá, el Pentateuco. Ellos se especializaron en revisar estos 5 libros. Como estudiantes de esta teología que nosotros estamos estudiando, por favor, uno de ustedes dígame los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números y Deuteronomio. Números y Deuteronomio. A eso los judíos le llamaban y lo conocemos como la Torá. Los niños en Israel, quiero dejarles saber que todavía la siguen estudiando. Ese es un requisito escolar. No tiene que ir a una iglesia o escuela cristiana. Es en todo Israel, en todo Jerusalén. Entonces, eso es parte de la historia, la interpretación bíblica. Ellos se especializaron en esos 5 libros, los judíos. Ahora vamos a ver el uso, número 2, el uso del Antiguo Testamento por el Nuevo Testamento. Y aquí tenemos bastantes referencias. El Antiguo Testamento, otra historia de la Biblia, otra historia de la interpretación bíblica, se da en punto número 2, que se refiere al uso del Antiguo Testamento por el Nuevo Testamento. Denme un ejemplo si alguien comprende esto. No, ¿verdad? Ok. Cuando dijo el Señor, en el caso, por ejemplo, de habló de los mandamientos, y el Perfecto. Señor dijo, mas yo os digo, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, decía, no codiciarás, ¿verdad? Y el Señor le dijo, no codiciarás, pero también, si algún hombre ve a una mujer y ya codició en su corazón, ya pecó, ¿verdad? Exacto. Entonces, porque con solo ver antes, en el antiguo era que tenía que estar con la persona, pero ya en el nuevo no. Con solo ver. Levítico 19:18 y Mateo 22:39 que habla de eso, de los mandamientos. Exacto. No te vengarás ni matarás a todos. Exacto. No dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo en el Nuevo Testamento y hace referencia a eso. Entonces se hizo la hermenéutica ahí. Los discípulos, no solamente Jesucristo, pero Jesucristo la utilizó bastante, siempre mencionaban el Antiguo Testamento.
Entonces, esa era su forma de hacer hermenéutica. Lo traigo de allá y ahora cuando lo predico aquí, como ellos no tenían el libro del Nuevo Testamento que nosotros tenemos, no tenían un libro que leer en la actualidad. Nosotros sí lo tenemos, ya somos modernos, ya tenemos completo. Ellos no tenían las dos partes. Nosotros tenemos antes de Cristo y después de Cristo, que es el Nuevo Testamento. Antes de Cristo, el Antiguo Testamento. Jesucristo mencionó bastante el libro de Isaías, Salmos, mencionó también Levíticos, cuando las leyes de Moisés. Entonces, ¿cómo hacían hermenéutica? Agarraban del Antiguo Testamento para predicarles ahora a su pueblo que tenían aquí, ahí en Jerusalén, ahí en vivo y en directo les predicaban lo que ahora tenía que ser, exactamente el ejemplo que la hermana dijo. Jesús les dijo, bueno, antes adulterio era meterse con una mujer casada, adulteraba o fornicaba, ahora no. Ahora le dijo, con solamente ver a la mujer y desearla en su corazón, ya está cometiendo adulterio. Ya está cometiendo adulterio. Entonces, ¿aplica todavía esa hermenéutica en este tiempo? Sí aplica. ¿Por qué aplica? Porque la dijo Jesucristo. Por la autoridad de la palabra de Jesucristo, esa hermenéutica todavía aplica en este tiempo. Ahora, punto número 3. Entonces, pero ahí el significado, perdón, en el 2, el significado es, interpretaban esta escritura como cumplimiento de las profecías en el Nuevo Testamento. Era la interpretación de las profecías en el Nuevo Testamento. Número 3. La exégesis patrística. ¿Qué piensan ustedes que es eso? Pero sonaría como que es patriótico, pero no creo. La exégesis patrística no es que habla del cuerpo, del alma y del espíritu. No. Ok. El significado de la exégesis patrística se basa en los escritos de los padres de la iglesia. Esa es una exégesis que se hizo posteriormente después de Cristo y antes de Cristo. ¿A quienes conocían ellos como padres espirituales? Los del Nuevo Testamento, ¿a quienes conocían como patriarcas? Acuérdense que mencionaban a Abraham. Para ellos eran los patriarcas y se basaban en las escrituras. Y le dijeron a Jesús, cuando con el asunto del divorcio le preguntaron que si qué pensaba él, que por qué Moisés le había dado carta de divorcio y había autorizado que se diera carta de divorcio por la dureza de los corazones, le dijo Jesús. Ahora Jesús ya lo trae acá. Entonces, ese es otro tipo de hacer interpretación bíblica en la hermenéutica. Recuerdan que en una de las clases les dije que Génesis hasta el Apocalipsis goza de una armonía al 100%. Por eso podemos citar la Biblia, podemos citar versículos paralelos. Si usted prepara un mensaje, busque siempre versículos paralelos. Antes de predicar, por lo menos, lea en 3 tipos de Biblia, traducciones de Biblia. La Reina Valera, la que a usted le parezca, porque va a tener una claridad más amplia para poder interpretar la palabra del Señor. Hay unas que son bien modernas, ¿verdad? Un vocabulario bien moderno. Por eso tenemos que continuar apegados al texto, al más original, a lo que más se asemeja, que es la que nosotros conocemos antiguamente como la Reina Valera. Ellos tenían los escritos y por eso procuraban tener esta hermenéutica de
patrística, se basa en los escritos de los padres de la iglesia. Ahora, si nosotros quisiéramos aplicar esa hermenéutica en este tiempo, ya nosotros no solamente tenemos los patriarcas. ¿A quién más tenemos nosotros? Tenemos a Jesús. Tenemos a Jesús que predicó. ¿Cuántos años predicó Jesucristo en Jerusalén en vivo? Predicó 3 años y medio. Y luego la escuela que Jesucristo dejó, ¿quiénes fueron? Los apóstoles, los discípulos. Entonces, estos discípulos hicieron otros discípulos. Y si nosotros nos mantenemos pegados a ese texto que los discípulos enseñaron, nosotros vamos a seguir haciendo buenos discípulos si no nos salimos de las Escrituras. ¿Verdad? Estamos hablando de la historia de la interpretación bíblica. ¿Dónde fue formado sin ser todavía un cristiano y ya conocía la Torá el apóstol Pablo? A los pies de Gamaliel. A los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Era uno de los maestros de la sinagoga. Y ellos estaban apegados a la primera que dijimos, a la exégesis judía. Entonces, Pablo, sin ser cristiano, él ya conocía la palabra del Señor. Tenía una religión. ¿Qué religión tenía el apóstol Pablo antes de que el Señor lo llamara? Fariseo. Y él lo dice, en las próximas cartas se lo dice. Se hablan de fariseo, o sea, yo era el más fariseo de todos los fariseos. El más fariseo de todos. Pero era un fariseo que creía en la resurrección. Era un fariseo que conocía la Escritura, porque había un montón de fariseos que ni la Escritura conocían. Por ejemplo, no nos vayamos a otra religión. En la iglesia que nosotros nos congregamos, le aseguro que hay un montón de gente que no conoce la Escritura. No leen, no buscan, no la estudian, no la meditan. Si nosotros hacemos todo eso en la palabra del Señor, hermanos, cada texto o cada lectura que nosotros leamos, le vamos a sacar el jugo. ¿Qué es sacarle el jugo? La exégesis. La esencia, la exégesis es el mensaje central de la lectura o del versículo. O podemos sacar una exégesis del libro completo. A los libros se le puede sacar una exégesis completa. Pablo conocía la Escritura, pero no conocía el Dios vivo. Ahí está la diferencia. Posteriormente, él se complementa ya conociendo la Escritura y conociendo al Dios vivo. Entonces, ahorita estamos ahí. Número 3, la exégesis patrística. Se basa en los escritos de los padres de la iglesia. Número 4, la exégesis medieval. Alguien que se... Es en la época... Es en la época del siglo XVI, XIV, XVI, donde empezaron a existir los papas y Constantino empezaron a recopilar datos y hacer, quizás no como libros, porque todavía no tenía solo el Antiguo Testamento, pero ya se empezó, cuando empezó el papismo, ya empezaron a buscar qué es lo que iban a hacer y qué dogmas y qué todas cosas, y empezaron a escribir acerca de lo que habían oído. Luego que encontraron por ahí va. Pero es la exégesis medieval, es la interpretación de textos y especialmente textos religiosos. Deme un texto religioso. El simbolismo del purgatorio. El simbolismo del purgatorio. Porque pues en aquellos tiempos, para poder entrar al cielo, la gente tenía que pasar por el purgatorio, según la forma de que la Iglesia Católica enseñó. ¿Y todavía? Bueno, y
Sí, pero en aquellos tiempos a los reyes les cobraban dinerales y así fue como la Iglesia Católica fue ganando y haciéndose de mucho dinero y de muchas tierras. ¿Alguien sabe lo que la hermana está hablando? Lo que le expliqué aquel día. Sí. Cuando vendía, ¿cuántos saben que la Iglesia Católica comenzó a vender El perdón de los pecados. ¿Y cómo se llamaba eso? Las indulgencias. Entonces, ahí hubo una mala interpretación, pero lo interpretaron a su manera. A su manera. Los fariseos lo interpretaban a su manera. Los saduceos también tenían su religión y lo interpretaban a su manera, ¿verdad? Entonces, cada grupo interpretaba a su manera. ¿Cambió eso hasta ahora? No. Empeoró. Entonces, cada quien en las religiones quiere tener la verdad y pelean, sí. Entonces, ¿cuál es la exégesis de Ribá? La descripción. La descripción es la interpretación de textos y especialmente textos religiosos. Tenía que hablar así como cuando el mismo pasaje, podemos utilizar otros, cuando los fariseos venían y le preguntaban a Jesús, denme otro ejemplo que ustedes recuerden de religión. ¿Se acuerdan de que cuando le decían que por qué razón él no se lavaba las manos para comer? Y el Señor Jesús le dijo de que lo sucio no estaba por fuera, sino por dentro. Todo lo que sale de nosotros es lo que nos contamina, no lo que está fuera. Que eso se lo dijeron, creo que los fariseos o los saduceos. Cuando venían. ¿El que usted dijo? Podría ser el de Santiago 1:26, que dice que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña en su corazón, la religión de tal es vana. Ese es perfecto. Para aplicarlo aquí es perfecto. Y alguien puede hacer una religión de eso. Y decir, nosotros tenemos la verdad porque tenemos un texto que nos respalda. Pero cuando ya nos metemos a su congregación, esa verdad ya queda abolida con las acciones de las prácticas internas o externas de la gente. Entonces, y nosotros decimos que nosotros somos la iglesia de Cristo, pero es más, hasta podemos aprendernos de memoria todos los significados o el contexto de estas historias y no vivirlo. Podría también, pastor, ser como en Mateo 9:14 cuando dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y los discípulos no ayunan? Estaban poniéndose ellos más elevaditos. O sea, nosotros ayunamos, o sea, nosotros estamos bien, estaban peleando una religión. ¿Cuál es el pleito de los unitarios, de los que bautizan solamente en el nombre de Jesús en este tiempo? Ese es un tema bien profundo y fuera bueno que lo fueran estudiando porque de repente se van a encontrar con gente que les van a preguntar por qué ustedes fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es bien importante que se pongan a estudiarlo, los significados, porque ahorita si me meto ahí me salgo del tema que estamos llevando, ¿verdad? Otra mala interpretación es la de los adventistas. ¿Qué saben ustedes de los adventistas? Ellos guardan, pero no solamente es eso. Dentro de la religión hay otras normas basadas en textos antiguos, ¿verdad? Que solamente fueron para el pueblo de Israel y que se mantienen para el pueblo de Israel, pero ellos lo interpretan de que también es para ellos. Y esas son malas interpretaciones. Para eso tenemos la historia de las interpretaciones. Y ahora, la número 5, la exégesis reformada.
La exégesis reformada. Hemos comenzado así porque si corremos y solamente mencionamos la historia y no buscamos los significados, no vamos a aprender. La exégesis reformada es un enfoque de interpretación bíblica que se centra en descubrir el significado original del texto bíblico a la luz de la cosmovisión reformada. Martín Lutero, cuando examinó el texto y fue gradualmente, texto por texto, él fue y se opuso a la Iglesia Católica, hizo 95 tesis. Nos vamos a detener ahí. ¿Qué es una tesis? Hermano Rubén, ¿qué es una tesis? Lo entiendo como un enunciado de algo que se propone hacer. ¿Comprenden? Una tesis es, por ejemplo, como la prusa. Sí. Sacar cómo la van a hacer, de qué está hecha, como un proceso. Como un proceso. Ajá. ¿Alguien más? Gracias, hermano. Como dijo el hermano, sí es un enunciado, o sea, en el tema general sí es un enunciado que se debe de trabajar, desarrollar y comprobar si eso realmente es probable o no es probable. Pero básicamente es como una idea que se tiene sobre algo que se expresa. Eso es una tesis, que se desarrolla y que tiene un resultado y que se puede comprobar la veracidad de eso. Eso es tesis. O sea, que está compuesta por lo que se llama razonamientos. Uh-huh. Si yo propongo una tesis, debo tener lo suficiente. Algo que quiero que se haga. Necesito tener los razonamientos necesarios que formalicen y que justifiquen que lo que digo es cierto. Y pruebas. Tiene que... Es también un estudio bien exhaustivo, así bien exhaustivo, bien detallado de los acontecimientos para lograr, como dicen los hermanos, ¿verdad?, dar pruebas de que eso que se está poniendo ahí tiene validez con la palabra o con lo escrito, que no solo va a hablar de lo que él piensa, sino también que se centró en la palabra escrita del Antiguo Testamento y los hechos que se pronunciaron. También la tesis se usa en lo secular, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, al final de todos sus estudios para pasar el grado y seguir adelante. Les piden, después de haber estudiado 2 años, les piden, háganme una tesis de todo lo que han aprendido. Y a veces pueden recurrir hasta 50, 80, 90, o dependiendo de lo que hayan estudiado, hojas, y eso lo tienen que presentar ellos. Una tesis es un resumen importante de todo lo que ellos aprendieron. Y Martín Lutero hizo una tesis de la Biblia y sacó todas las cosas a la luz y puso las cosas que la Iglesia Católica mal enseñaba y él las enseñó bien. Mal enseñaba las indulgencias y él las enseñó bien. Enseñaba sobre la oración y él decía por qué se debe hacer buena oración, no rezo sino oración. Y así hizo como 95 puntos al respecto. Amén. Sí, y un trabajo académico profundo. La tesis es un desafío a las mentes que fueron programadas sin tener la veracidad del texto original. Y como ¿quién era Martín Lutero en la Iglesia Católica? ¿Era solamente un creyente o tenía? Era un sacerdote que había estudiado. Uh-huh. Y siguió siendo católico a pesar de que hizo todo eso. Él siguió en su creencia católica y mantenía un montón de dogmas y un montón de cosas. Martín Lutero viene de los agustinos. Martín Lutero viene de los agustinos, que es este papa que está aquí. Por eso hay muchas cosas de que se está oponiendo, pero ya sabemos que todo eso pues es unilateral porque va a querer unir todas las religiones, pero exactamente. Las 95 tesis de Martín Lutero consisten en una serie de proposiciones escritas en latín que desafiaban las prácticas de las indulgencias en la Iglesia Católica.
Las indulgencias de lo que recientemente hablamos. Si el hermano Stuart había cometido pecado, pero él es un millonario y dice, yo cometí X pecado. Entonces venía y iba con él, iba con el cura de la parroquia, si es en un pueblo, cualquier pueblo de Latinoamérica o del mundo, y le decía, yo quiero comprar el perdón de mis pecados, quiero que me haga una carta para que lo envíe al Papa que estaba en ese momento sentado allí en el Vaticano. Entonces cuando llegaba ahí fulano de tal, cometió el pecado de adulterio o robo o, díganme otra cosa, otro pecado. Asesinato, y está solicitando la indulgencia del perdón. ¿A cuánto equivale este pecado? Claro, y el mismo cura ahí le ponía, es una persona pudiente. El Vaticano veía y decía, no hay ningún problema, le mandaban la carta absorbiendo ese pecado, perdonando ese pecado, pero tenía que pagar un milloncito, pongamos un ejemplo, 1,000,000 o 50,000 o 100,000, y por eso ellos se hicieron, con esa hermenéutica chueca, engañando a la gente, se hicieron de billones. Es la institución más billonaria en el mundo, lavado de dinero allí en el Vaticano. ¿Se acuerda que cuando ustedes crecieron y cuando yo crecí, en su pueblo ya habían iglesias arquitectónicas que usted decía, wow, ¿cómo hicieron eso? En mi pueblo hay una iglesia hermosísima, linda, dueños de grandes templos, de colegios, universidades. Todo con la venta de las indulgencias. ¿Y cómo? Hicieron una hermenéutica favorable a ellos. Interpretaron y engañaron a todo el mundo. Y como todo el mundo les mentían allá en nuestros pueblos, imagínense predicando en latín en nuestros pueblos, que iba a entender la gente. Yo le pregunto a mi mamá, ¿y usted entendía? No, me dice. ¿Y por qué iba? Por ver a tu papá, me dice. Sí. O sea que también pusieron a favor de ellos también a María. Para sí, que o sea. Ahora, es por eso la exégesis, la interpretación bíblica de los reformadores nos benefició, gracias a Dios, a todos nosotros. Esas reformas que ellos hicieron y comenzaron a interpretar la Biblia apegadas al texto original, ¿verdad? Por ejemplo, si en España no hablan latín, vino Martín Lutero y les comenzó a predicar en español. Aprendió a predicarlos en español y la gente comenzó a salir. Si no conocen la historia de Martín Lutero, les invito también para que conozcan también no solamente la historia de él, sino que las 95 tesis que él escribió. Una vez las prediqué en Sao City, pero me llevé como un mes en estudios bíblicos lo di. Sí, es bastante eso. Es bastante. Sí. Ahora, esa es la exégesis de la interpretación en la historia que fue bajo una reforma, que se fue apegado al texto original. Número 6, la exégesis de la post-reforma. Ya tenían la verdad, ahí ya tenían la verdad, o sea, los que ya habían escuchado, no todos, por supuesto, pero ya había llegado a muchos. La exégesis de la post-reforma es la interpretación del texto bíblico que se desarrolló después del movimiento de la Reforma protestante. Este enfoque se caracteriza por un énfasis en el significado histórico y gramatical del texto, con un rechazo a las interpretaciones alegóricas. Dígame por favor, esto creo que el pastor se los enseñó en la clase pasada, la palabra
alegoría. ¿Qué significa la palabra alegoría? ¿Y qué es válida? Para nosotros es válida hoy. Es que el texto se puede interpretar de diferentes maneras. Entonces es una interpretación alegórica. Entonces ya en la posreforma, si lo iban escribiendo se lo repito. Sí, es la interpretación de textos bíblicos que se desarrolló después del movimiento de la Reforma protestante. Este enfoque se caracteriza por un énfasis en el significado histórico y gramatical del texto. O sea, iban a revisar otra vez, con un rechazo a las interpretaciones alegóricas y espirituales que eran comunes en la tradición medieval. Además, se caracteriza por un enfoque de la claridad de las escrituras a la centralidad de Cristo en la interpretación. Ahora ya ellos traían en la hermenéutica, el discurso que traían, el mensaje que traían era cristocéntrico, como el de nosotros. Después de las reformas, la iglesia protestante ya no predicaba a María, la iglesia protestante ya no predicaba a los santos, la iglesia protestante ya comenzó a predicar un evangelio cristocéntrico, y es en el que nos debemos de mantener, ¿verdad? Todo lo que hemos dicho, si lo tomamos para aplicarlo en nuestra época, la exégesis judía antigua nos funciona, porque es el Pentateuco, que lo debemos de conocer, debemos de saber de la palabra del Señor. Entonces, como entendí, la exégesis de la posreforma, que es la protestante, es el evangelio. Sí, es lo que nosotros practicamos. Sí, es la práctica que nosotros hacemos. Prácticamente, la medieval fue convenenciera, a su conveniencia, y no podemos interpretar, la Biblia no la podemos interpretar a nuestra conveniencia. Porque estamos siendo Convenencieros. no, y quitando la verdad. Sí. ¿Alguien sabe por qué la doctora White hizo esa reforma de los adventistas? No sé. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien sabe por qué José Smith hizo su propia reforma y su propia religión? ¿Qué religión formó José Smith? Los santos de los últimos días, los mormones. Entonces, uno tiene que ser bien curioso. En estas cosas uno tiene que ser bien curioso, porque son religiones que existen y de repente usted se va a encontrar con uno de ellos y usted se va a quedar sin palabras si no conoce su religión de ellos. Ellos conocen nuestra religión, ellos saben cómo nosotros pensamos y qué hacemos. Todo estudiante de teología tiene, aunque vamos a llegar a esas clases, pero ya tienen que irse preparando de antemano, porque vamos a estudiar más adelante religiones. Pero es mejor irnos preparando desde antes, porque no sabemos hasta cuándo vamos a llegar ahí, porque vamos despacio. Vamos bien despacio en estas clases. Despacio porque las vamos explicando. Sino que le diga el hermano cómo se explica en otros seminarios. Corriendo. No se comprende porque le dan a uno, como en la universidad. ¿Cuántos fueron a la universidad? ¿Perdón? ¿Cuántos fueron a la universidad? Usted entraba a la clase y si usted no se ponía las pilas, usted salía, así como usted entraba, así salía. O salía peor. ¿Sabe por qué? Salíamos, como decimos, más enchibolados. Sí, ¿sabe por qué? Si yo entro a la clase, y no es porque venimos tarde, porque ya sabemos cómo el rollo, ¿va? Pero si cuando entro a la clase y la clase ya comenzó, ya empezó, yo no supe la introducción. Si no había estudiado nada el texto, me quedo perdido. ¿Por qué piensa que mucha gente en nuestras iglesias se van como vinieron? ¿No entendieron? Pastor, entonces la exégesis de
la reforma comienza con las religiones, las adventistas. No. Esta tarde lo que estamos estudiando es la historia de la interpretación bíblica. De toda la gente que interpretó la Biblia y cómo se le llamó a esas interpretaciones en cada época, en cada etapa, ¿verdad? Y es una forma de interpretación. Por ejemplo, se lo voy a mencionar otra vez. Mencioné la exégesis judía antigua. Usted tiene el libro, ¿verdad? Ahí está. Todo eso ahí está. Luego el uso del Antiguo Testamento por el Nuevo Testamento. Luego la exégesis patrística. 4, la exégesis medieval. 5, la exégesis reformada. Y ahorita que estábamos en la exégesis de la post-reforma, que esto es ellos predicaban, comenzaron a mirar el texto con la claridad de las escrituras, no a lo que habían escuchado, ¿verdad? Y formaban sus propios credos. En eso estábamos viendo, ¿verdad? Ahora, número 7, la hermenéutica moderna. La hermenéutica moderna, si lo quieren apuntar, es una corriente, es una corriente filosófica y metodológica que se centra en la interpretación y comprensión de textos, discursos y fenómenos culturales, reconociendo la influencia del contexto histórico, social y personal en la interpretación. Estamos tan modernizados que hay gente que se para en púlpitos que ya no leen el texto sagrado. Pueden comenzar con una historia. Si ustedes ven él comienza con una historia. Él comienza con una historia que a veces me deja ni sentido. De hecho, no tiene nada que ver con la predicación. Nada, absolutamente nada. Pero él con eso comienza y luego los hace repetir un pensamiento que ellos mismos escribieron, que la Biblia, y dicen... habla de mí. Sí. Dice lo que soy. Ajá. Entonces... Ese es el evangelio que se está viviendo modernamente. A la gente le están metiendo pura filosofía y la Biblia no es filosofía. Sí. Entonces, lamentablemente, ese tipo de texto, ese tipo de mensajes es muy atractivo para la gente que no quiere nada con Dios. Simplemente son unos religiosos, llegan y se sientan, la persona que está para ellos son admiradores de la persona que está ahí, los que van a Houston, ellos quieren ir a Lakewood, los que van a Los Ángeles y son cristianos quieren ir donde Dante, los que van a Guatemala quieren ir donde Cash Luna, los que van a Miami quieren ir ahí donde hondureño, ¿cómo se llama? No, colombiano. No, el de Honduras, el que está allí en Miami. El que se divorció con la chica, con Maldonado. Entonces, no. Sí. Otros son iglesianos. Entonces, ahí estamos. Estamos en tiempos peligrosos con la mala interpretación bíblica. Nuestra historia está ahora en una cuerda floja que los cristianos somos los únicos que tenemos el poder con la autoridad de Dios de apretar esa cuerda cuando traemos mensajes a la conciencia, mensajes en contra del pecado, mensajes basados en el texto original y no basados en los pensamientos o en historias. Si va a contar una historia, pero ya leyó la Biblia. O sea, tiene que ser apegado también. Así es de que es una corriente filosófica y metodológica que se centra en la interpretación de textos basados en sus propios razonamientos o ideas, ¿sí?
El detalle, la hermenéutica moderna se caracteriza por énfasis en la subjetividad y el contexto. Ahora, para terminar este momento, ¿por qué una panorámica histórica? ¿Por qué es necesario en este capítulo 2 tener un panorama de la historia? Porque abarcamos todo desde el principio. Si yo quiero tomar una fotografía panorámica, tengo que llamar al pastor Roberto porque él es especialista en fotografías panorámicas. Yo también ya aprendí. Pero abarca desde el principio, desde que está a mi derecha hasta el que está a la izquierda, completamente. Y ahí está. ¿Por qué sí? En el panorama histórico no se va a ubicar la persona oyente de qué se está. Las raíces, las bases, quienes pasaron por ahí, la historia. Y da detalles que uno debe de conocer para poder estudiar el tema. Por eso es necesario el panorama. Sí, eso es como estudiar la historia del hombre, el origen del hombre. Unos lo han interpretado que vienen del mono, Darwin. No, y como así lo enseñan en la escuela allá. En biología. Sí. Se van a biología, ciencias de la naturaleza y comienzan a decirle cómo fue la historia del hombre. Va usted a los lugares ahí y ahí está la fotografía, cómo fue un mono más feo, un mono más elegante y fue creciendo. Sí. Entonces se da cuenta cómo se puede confundir la mente humana cuando no adquieren el conocimiento correcto desde su infancia. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino para que cuando aún fuere ya grande o viejo, no se aparte de él. ¿Sí? Y porque la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, porque no nos pierde. La Biblia no nos pierde. Por eso nosotros, si estamos estudiando, aprendamos a discernir y a interpretar bien la palabra del Señor y no basado en nuestros pensamientos o conocimientos humanos, sino que basado siempre en el texto original, que es la palabra del Señor. Así de que, hermanos, ¿sí? Así es. Así de que sigan estudiando para que la próxima clase, ustedes ya sepan, estamos del 41 para allá, casi, nos quedamos en la misma página. En la 60 me quedé yo. 59. La nueva hermenéutica. Bueno, para que finalice el tema. Sí. Esto que hemos estudiado esta tarde es bien importante. Esto es un vistazo histórico de esas prácticas. Nos ayudará a vencer la tentación de creer que nuestro sistema de interpretación es el único sistema que haya existido jamás. Nunca pensemos de que la manera que nosotros pensamos o vamos a interpretar el texto es la única forma correcta de interpretar. ¿Por qué razón? Porque entonces caeríamos en lo que dice el proverbista, sabios en su propia opinión. Esa es su opinión del texto, la interpretación, si oró basado en el Espíritu Santo, sí, pero a otro el Señor se lo puede dar diferente. Por eso cuando yo me siento a escuchar al pastor Roberto o al pastor Fernando, uno se tiene lo que hicimos, vacíese de sí mismo, hágase como dijo el apóstol Pablo, lo único que yo sé que no sé nada, y de esa forma cuando uno se vacía de sí mismo hay espacio para que la palabra nueva entre y usted se vuelva a llenar. Pero si usted, no, desde ese momento usted ya es un perdedor. Va a perder su tiempo al estar sentado ahí, al estar escuchando al hermano, mejor váyase para su casa, porque allá en Sao Sire llegaba un hombre que no le gustaba cómo predicaba el pastor Nivaldo, y cuando el pastor comenzaba a predicar, se iba. Este maestro no me convence. Y se iba, ¿sí? Le gustaba cómo predicaban otros hermanos ahí, pero no pierda su tiempo, en pensar que solamente usted está en lo correcto. No, hay muchas formas de interpretación si está apegado al pasaje bíblico. Que Dios les bendiga y después vienen las tareas, por eso todavía